Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel y en este episodio vamos a empezar a construir hacia otro lado de la ciudad. Ya teníamos completado la parte del centro de la ciudad, como el downtown. Toda esta zona ya está establecida, pero entonces vamos a irnos hacia otras partes del mapa para construir unas nuevas zonas. Después de la actualización del turismo, en la que se supone que han mejorado toda la parte turística del juego y la simulación, lo que quería hacer es crear una ciudad más turística en la que haya más hoteles y donde haya más atracciones. Entonces, si vemos acá, hay partes turísticas y hay un poco de atractivo, sobre todo en parques. Pero solo vemos un hotel acá y eso que ese lo puse yo. Pero el juego no me ha generado más hoteles. Este hotel también lo puse yo y está con problemas de clientes. Entonces la idea es crear una nueva zona y esta nueva zona va a ser en este lugar. Primero lo que voy a hacer es construir una playa que va a ser como el atractivo de esta parte de la ciudad, donde habrá hoteles y algunas residencias pues que será más como de casas y de lujo, con algunos edificios también. Para eso lo que tengo que hacer es crear una conexión. Digamos que aquí ya tenía tanto tren como esta autopista, esta intersección. La idea es que de aquí se proyecte toda la autopista y que comunique hacia esa zona. Otra de las partes que también tenía es como ir ampliando este lado por acá e irlo llevando por toda la montaña con túneles y viaductos hasta crear una conexión, pero eso lo dejaré para otro momento. Primero lo que haré es construir aquí la intersección y ampliar la vía tanto de tren como la autopista para poder luego generar la grilla y de ahí ya poder empezar a colocar los edificios. Para eso tengo que comprar toda esta zona que va a ser habitada. Y estas tiles o estas zonas no las voy a comprar y todo lo voy a usar con Anarchy para que pueda tener estos espacios sin usarlos, porque por ahora no usaré toda esta parte de la ciudad. Entonces lo que haré es pausar el juego porque voy a eliminar toda esta intersección y usaré una de las intersecciones que está ya dentro del juego para no complicarme mucho. Esta me gustaría usarla, o esta, creo que esta es súper gigante y tengo que ver el terreno como está. Digamos, esta es demasiado grande, entonces yo creo que mejor usaría esta, pero tengo que aplanar primero este terreno para que se vea mucho mejor esta parte de la ciudad. Creo que el terreno es mucho más inclinado, entonces lo que haré es crear un puente mucho más largo, quitar toda esta parte de este puente para que desde acá empiece a generarse más como un viaducto. Listo, ahí mejoramos un poco toda esta zona del puente para que no sea tan inclinado. Y aquí tocaría también arreglar toda esta zona en la que también tendría que expandir la autopista.
Listo, ahora entonces es expandir esta parte de la autopista hasta llegar a esta zona de acá. Ahora sí ya tengo la conexión. Aquí ya llegaría como a la ciudad nueva. Esta ciudad va a ser un poco más pequeña de lo que es como el downtown, que hasta ahí más o menos podría llegar esa zona. Aquí aplanaríamos todo esto hasta el límite con la montaña, que sería por esta parte de acá. Para en esta parte sí no tener como problemas con la inclinación y poder construir como más tranquilamente. Este lado sí dejar montaña porque si no queda muy raro con esta montaña gigante y pues que sea tan bajito. Entonces aquí sí dejarlo como para que quede más suavizado. Y ahora lo que haré es ampliar la línea del tren. Sería construir los rieles hasta esa zona de allá. Los rieles de por sí tienen que ser mucho más rectos. No haría tantas curvas como tiene la autopista. Y aquí sí empezaría como a guiarme un poco más por el terreno. Aquí usamos esas herramientas de Anarchy para que forzar que sea elevado y cree un puente en esa zona para que sea como más suavizada la inclinación y ahí ya quedaría recto. Entonces primero lo que voy a hacer es delimitar como lo que va a ser la playa. Para eso voy a usar las superficies estas de arena. Entonces primero voy a ver cuál es mejor. Esta es muy oscura y esa es la que se usa en industrial, entonces sería esta primera. Voy a dejar tal cual, no quiero que quede como totalmente recta la playa, sino que sea así un poco más orgánico con el terreno que ya tenía. Y aquí empezar a hacerlo como que vaya terminándose hasta por acá. Listo, entonces ahora será crear como un paso peatonal que es como un malecón. Entonces voy a usar esta peatonal que pues ya tiene el juego. No creo que sea bueno crear otra. Y le voy a utilizar estas herramientas para que esté dividido del terreno. Digamos que sea un poco más elevado, pero que aquí sí haya una conexión con el terreno y aquí haya es como una división con la playa. Y aquí voy a tener es una avenida, o quedaría mejor porque la idea es poner una zona central donde tenga aquí unas palmeras. Para poner un poco más verde como esta avenida y que no sea como tanto cemento, lo que hice fue construir una nueva con el Road Builder para que tuviera pues la acera central, pero también pudiera colocarle estos como decoraciones de césped y en esos poner palmeras. Entonces la idea también pues será conectar esta avenida con la acera peatonal. Para eso sí voy a usar esta calle peatonal que había hecho más pequeña y así crear como las conexiones para que las personas puedan usar ambas, o sea, puedan venir de la avenida y usar esa acera peatonal. Entonces, para empezar a hacer mejor la grilla, pues empecé a emplear aquí unas calles que serán como las principales, pero también voy a hacer la estación de tren porque eso me va a permitir tener como una guía para lo que viene después. Aquí pongo, digamos, una estación pequeña porque no, la ciudad pues no va a ser tan grande, entonces no quiero poner una estación de tren que sea muy grande para esta zona, para que no ocupe tanto espacio también.
Listo, ya teniendo la base de la grilla, entonces la idea será ver qué edificios sirven en esta zona. Para eso pues toca usar Find It y buscar los hoteles que existen. Por ejemplo, este tamaño puede ser bueno porque quiero que haya edificios altos, pero que no sean súper gigantes tampoco. Digamos, este puede que ya sea un poco alto. Por ejemplo, este me gusta, puede que sea un estilo europeo, pero me gusta como la idea de tener varios niveles, algunos más altos, otros más pequeños. Por ejemplo, tener este y mezclarlo con uno de estos. Entonces así uno crea como un complejo grande turístico. Podría ser. Bueno, aquí tendría que poner como una red grande de electricidad. También creo que es necesario poner una bomba de agua. Mejor ponerla desde acá y no tener que conectarla desde la ciudad. Lo mismo el desagüe. Este desagüe sí lo pondría por esta zona. Entonces ya tenemos ahora sí habilitados los hoteles. La idea también es crearles a los hoteles como unos espacios como dentro del hotel. Vamos a ver si tengo como algo de piscinas, algunos props o algo parecido, como para que se incluya dentro del hotel. Obviamente una de las atracciones que tengo que poner para generar turismo, entonces la idea es poner este parque acuático acá y poner más parques, irían como en estas zonas. Listo, ya tenemos algo de decoraciones acá, un pequeño camino para que las personas puedan ir hacia este lado. Y tenemos varios complejos de hoteles para esta zona, pero entonces toca agregar algo de turismo un poco que sea como más atractivo. Aquí tenemos un poco de atractivo. Aquí tenemos los hoteles y tocaría ver qué turistas llegan hasta acá. Podríamos entonces empezar ya a poner como estos edificios signature o emblemáticos. También sería una buena opción. Si era un edificio que ocupara como esta zona y este es como interesante, como si fuera la entrada al tren, también sería chévere. Esta plaza central podría servir también. Este quedaría como bien acá. Toca es eliminar un poquito de cosas, mover esto un poco más. Esto le da un poquito de atractivo a la ciudad, entonces yo creo que sería interesante, aunque no me gusta el color que tiene este edificio. Ah, se le puede cambiar. Podría hacer algo así para darle más atractivo a toda esta zona. También este dinner sería interesante ponerlo aquí como a la salida de la ciudad y seguir poniendo más signatures. Este dice que es una estación de descanso. Estación de descanso podría ir en otra zona. Esta parada también da 1% de atractivo. Pero tendría que ir como más lejos. Tal vez como en esta zona de acá. También esta es como una plaza central. Bueno, piscina municipal podríamos
este sea un complejo mucho más grande con varias piscinas. Con estas dos funcionaría bien ese complejo ahí. Que digamos esta zona ya es mucho más atractiva, pero estos edificios aún no funcionan. Entonces lo que haré es detallar mientras va evolucionando un poco toda esta zona y ya después desarrollar mejor como todas las partes de acá, ampliando la grilla para poner más residencias y comercios, para que no quede como tan solo de esta parte de comercios, sino pues que haya otro tipo de comercios. Bueno, ya he avanzado un poco. La idea era inspirarme un poco en lo que es Miami, en esta zona. Como todo lo que estamos haciendo es basado en Norteamérica. Entonces la idea era construir algo muy parecido o inspirado en lo que es Miami para esta zona de la playa. También lo que hice fue hacer una estación de tren un poco más personalizada. Le agregué estas cosas y este edificio como para que fuera algo diferente a las otras estaciones que ya existen. He agregado más edificios que son altos, pero en esta zona de acá va a ser más como una especie de suburbios o casas tipo mansión, muy parecido a lo que ya habíamos hecho en otras zonas de la ciudad. Aquí estoy un poco experimentando toda esta zona y falta decorar sobre todo así para ponerlo en toda la avenida con estas palmeras. Entonces continuamos. Lo que voy a hacer ahora es construir aquí una avenida que va a ir sobre la montaña y pues lo que nos va a permitir delimitar como esta parte de los suburbios y que va a llegar mucho más acá. Primero será aplanar un poco el terreno, que aunque queda un poco más encima de los otros edificios, pues la idea es que sea un poco también plano en esta zona para que se pueda construir más fácil las viviendas. La cosa es que ya esto empieza a ser muy inclinado. Entonces ahora hacemos la conexión acá. Y ahora sí ya empezamos un poco a poner lo que son rellenar estos espacios con comercio para ir ampliando y mientras voy a hacer la grilla para poner como las casas que van a ir ahí. Entre esas de las casas voy a poner unos de estos que son como mansiones, como para darle ese estilo de una vez a esta zona y ya después ahí poner residencias. Las residencias entonces unas serán colocadas como con este estilo que son las de playa a esta zona y otras las voy a colocar como para que tenga un tamaño específico. Todas son estas de waterfront, pero que sean de Norteamérica y normalmente que sean anchas, como por ejemplo esta. También podría usar como las de Europa, como para que quede como más mixto. Entonces así todo este barrio que va a ser como de casas, la idea es mezclarlo tanto con casas europeas y casas pues de Norteamérica, pero todas con el estilo de las últimas que el juego sacó, que eran como las de playa. Entonces así funciona muy bien con el estilo que estoy dando a esta parte como de esta pequeña Miami. Claramente no es Miami porque tiene muchas montañas y Miami es demasiado plano. Entonces creería que puede ser una mezcla más entre Miami y Los Ángeles, puede ser, que funciona pues muy bien. Porque digamos los edificios cerca a la playa, pero también esas casas que quedan hacia la montaña.
También aquí lo que empiezo a hacer es empezar a rellenar todos los espacios que quedan vacíos, que no me permite ya pues colocar edificios. Entonces empiezo a colocar lo que son muchos árboles, mucha vegetación en esos espacios y también en estas zonas que eran más densas, poner más edificios para que sea aún más denso, poner edificios un poco altos, agregar parqueaderos, porque obviamente es Norteamérica, tiene que haber muchos parqueaderos. Y también colocar esos edificios emblemáticos que me faltaban, que son también estilo mansiones o algunos edificios muy delgados, que me permitan rellenar como todas estas zonas que todavía faltaban por tener algo dentro de ellas, sino que quede un espacio en verde. Y lo que quiero es ampliar esta zona para también agregar un poco más de residencias. La idea que quería en esta manzana era poner edificios que sean altos pero delgados. Obviamente no tan altos como los que están en el centro del barrio, sino un poco más pequeños, pero que sean también con una altura que los diferencie. Y quería también que todos los edificios fueran blancos, más al estilo de costa, que no tuvieran como unos colores muy habanos, que también simula eso más como europeo, se me parece. Creo que el color blanco es mucho mejor para edificios que están en la playa. Pero también para rellenar los otros espacios y que no fuera solamente edificios, puse algunas pequeñas casas. Y ese contraste entre un edificio alto y las casas creo que me pareció muy bonito de dejarlo en estas. Continúo agregando parqueaderos porque una ciudad americana sin parqueaderos pues es como irreal. Continúo adicionando parqueaderos. Esta vez sí lo uso los mods para construirlo, porque como les había dicho antes, a mí me gusta, digamos, usar parqueaderos, pero ir mezclando entre los que trae el juego, los que se pueden hacer con mods, o los que se pueden hacer con el road builder y las calles, para así que haya como una diversidad de estilos en todas las zonas de la ciudad. Como se han dado cuenta en algunos videos, soy de los que empiezo a poner varias cosas por todo lado. No me gusta detallar desde un solo lugar, sino que empiezo a ver un lugar, le pongo algo, después voy a otro lugar y le pongo algo. Aquí lo que he estado haciendo es agregando residencias, comercios para llenar espacios. Entonces también para agregar decoraciones es bueno poner como calles peatonales dentro de estos espacios verdes y por supuesto hay que poner las palmeras en la avenida para que ya quede completamente detallada. Para eso ponemos aquí que sea como con diferentes tamaños. También en esta zona verde, entonces lo que quiero poner es como un estilo de musgo o arbustos. Esta vez sí quiero que sea como más pequeño y tocaría ponerlo que sea como más pegado en la distancia. Y listo, ya tenemos toda esta zona, que no sé cómo nombrarla. Estaba pensando de algo así como New Miami o
un nombre parecido que sea un poco más gringo. Obviamente en algún punto tengo que quitar este de estación de bombeo para que no afecte como a estas casas. Y ampliar aquí más residencias, pero ahorita no tengo demanda porque hay varios edificios sin ocupar, entonces pues no tengo la demanda. También no tengo clientes suficientes para esto, pero pues obviamente es porque es turismo, entonces tengo que generar más turismo, creo yo. Aquí ya pues son esos hoteles, pero todavía no hay mucha atracción en la ciudad. Entonces tendría que ver en qué otros parques tal vez o que generen un atractivo mayor para la ciudad o para esta zona sobre todo y que puedan llegar las personas a hospedarse acá. Pero por lo menos ya tenemos la base y en siguientes episodios será ir ampliando un poco más esta zona y mirando otras zonas más de la ciudad. También hay que ver que tengo que decorar un poco más estas zonas. Lo importante era mirar que todo quedara ya bien con la grilla y poco a poco ir ampliando la ciudad, pero también poniendo un poco más de detalle a toda esta zona. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Chao.